Bienvenidos a esta presentación correspondiente a la asignatura de Metodología de la Investigación, en el marco de la especialización en Big Data de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. En este espacio abordaremos el desarrollo de un análisis aplicado a un contexto real, integrando herramientas de análisis de datos y conceptos fundamentales de la investigación científica. Este trabajo ha sido elaborado por los estudiantes Eli Becerra Lobo y César Díaz, quienes presentan una aproximación al uso de la analítica de datos en entornos industriales. A lo largo de esta presentación, exploraremos cómo la información puede transformarse en conocimiento útil para la toma de decisiones. A continuación, daremos inicio al desarrollo del caso de estudio. Para contextualizar el caso de estudio, nos ubicamos en Colombia, específicamente en el departamento de Santander. En esta región se encuentra el campo petrolero La Cira Infantas, uno de los más representativos en la producción de hidrocarburos del país, debido a su alta actividad operativa y su infraestructura de extracción. Este campo cuenta con una red de pozos y puntos de medición distribuidos estratégicamente en el territorio, lo que permite un monitoreo constante de su comportamiento productivo. Actualmente, se registra una producción aproximada entre 7.890.000 pies cúbicos por día de gas, un indicador clave que refleja la capacidad operativa del campo dentro del sector energético. Este nivel de producción es monitoreado de manera continua mediante sistemas de control que garantizan la recolección de datos en tiempo real. Adicionalmente, se identifican 23 puntos de medición activos, los cuales permiten analizar el rendimiento del campo y apoyar la toma de decisiones técnicas. Estos datos son fundamentales para comprender la dinámica del sistema productivo y constituyen la base del análisis que se desarrollará a continuación. En esta etapa del análisis se presenta el planteamiento del problema, donde se identifican las brechas existentes entre los requisitos técnicos del sistema y su estado actual de implementación. En el lado de los requisitos, se establece el cumplimiento de estándares de integración de datos mediante protocolos como MQTT y AMQP, así como el almacenamiento estructurado en un data lake y la transmisión de información en formato JSON antes de las 7 de la mañana, de acuerdo con la normatividad establecida en la Resolución 0651. Sin embargo, al contrastar con el estado actual del sistema, se evidencian limitaciones importantes en la infraestructura de medición y comunicación. Se identifican instrumentos como medidores Coriolis, ultrasónicos y de placa orificio, que operan bajo protocolos Modbus y HART, pero presentan limitaciones en la integración de datos hacia plataformas centralizadas como Iconic. Adicionalmente, se observa la ausencia de elementos clave como cromatógrafos, lo que afecta la calidad y precisión del análisis de los fluidos. En este contexto, se establece la existencia de 5 brechas críticas, relacionadas con la falta de implementación de protocolos modernos de comunicación, limitaciones en la medición de componentes específicos, ausencia de registro completo de tanques y restricciones en la interoperabilidad de los sistemas. Estas brechas evidencian la necesidad de una estrategia de integración de datos más robusta y estandarizada. En este punto del análisis se establece la pregunta-problema que orienta el desarrollo de la investigación. Partiendo de las brechas identificadas en la integración y gestión de datos en el campo La Cira Infantas, surge la necesidad de definir una solución tecnológica que permita la automatización del flujo de información desde su captura en campo hasta su procesamiento y almacenamiento centralizado. En este contexto, se formuló la siguiente pregunta: ¿cuál es el método y las herramientas tecnológicas adecuadas para implementar un sistema automatizado de extracción, recolección, almacenamiento y exportación de datos que permita a Ecopetrol en el campo La Cira Infantas cumplir con los requisitos de la Resolución AN 0651 de 2025, particularmente el artículo 14, referente a la generación de archivos JSON diarios antes de las 7 de la mañana? Esta pregunta se centra en la necesidad de integrar tecnologías como Internet de las Cosas y Big Data, garantizando interoperabilidad, trazabilidad y cumplimiento normativo. De esta manera, la investigación se orienta hacia el diseño de una arquitectura de datos eficiente que permita cerrar las brechas identificadas y optimizar la gestión de la información en el sistema. Una vez formulada la pregunta de investigación, se establecen los objetivos que orientan el desarrollo de este anteproyecto. Como objetivo general, se busca identificar el método y las herramientas tecnológicas adecuadas para dar cumplimiento a la Resolución AN 0651 de 2025, mediante la propuesta de un plan de implementación preliminar que permita a Ecopetrol, como operador del campo La Cira Infantas, avanzar desde el estado actual identificado en la matriz de cumplimiento hasta el cumplimiento total de la normativa.
Para alcanzar este propósito, se plantean 3 objetivos específicos. El primero consiste en diagnosticar el estado actual de la instrumentación y de los sistemas de medición de gas en el campo Lacira-Infantas, identificando las brechas de cumplimiento frente a la resolución 0651. El segundo objetivo es analizar los requisitos técnicos relacionados con la telemetría, los protocolos de comunicación, el almacenamiento de datos y la generación de archivos JSON. Finalmente, se propone diseñar una arquitectura de telemetría que integre los sensores existentes, como los medidores Coriolis, ultrasónicos, placas de orificio y transmisores, con un sistema de captura, procesamiento y exportación de datos que permita dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la resolución. Para el desarrollo de esta investigación se definió un enfoque metodológico mixto, el cual combina herramientas cuantitativas y cualitativas con el propósito de obtener una visión integral del problema. El componente cuantitativo permite analizar la información técnica proveniente de los sistemas de medición, los protocolos de comunicación y los datos operacionales del campo Lacira-Infantas. Por su parte, el enfoque cualitativo facilita la interpretación de la normativa, la evaluación de los procesos existentes y la identificación de oportunidades de mejora. En cuanto al diseño metodológico, la investigación es de tipo no experimental, ya que los fenómenos son observados y analizados en su contexto real, sin intervenir ni modificar las condiciones de operación del sistema. Asimismo, el alcance de la investigación es descriptivo y propositivo. En primer lugar, se describen las condiciones actuales de la infraestructura tecnológica y las brechas frente a los requisitos establecidos por la resolución AN 0651 de 2025. Posteriormente, se plantea una propuesta de arquitectura tecnológica orientada a mejorar la captura, el procesamiento y la exportación de la información, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente. Este enfoque metodológico proporciona una base sólida para el desarrollo del anteproyecto y para la formulación de una solución técnicamente viable y alineada con las necesidades operativas del campo Lacira-Infantas. En cuanto a la población objeto de estudio, esta está conformada por los 23 puntos de medición de gas existentes en el campo Lacira-Infantas. Estos puntos se clasifican de acuerdo con su función en medición de producción, consumo y quema de gas, permitiendo obtener una visión integral de la operación del campo. Al igual se incluyeron puntos correspondientes a venta de gas. La muestra corresponde a la totalidad de la población, es decir, los 23 puntos de medición, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que todos los elementos son accesibles y relevantes para el desarrollo de la investigación. Esta decisión metodológica se fundamenta en lo planteado por Hernández Sampeiri, quien señala que, en los estudios con enfoque mixto, el tamaño de la muestra no constituye el criterio principal desde una perspectiva estadística, sino la pertinencia de la información recolectada para responder al problema de investigación. Finalmente, la propuesta de solución contempla una arquitectura de telemetría que integra los sensores existentes con nuevos componentes, Edge Gateway para traducción de Modbus a MQTT, un Data Lake en Amazon S3 con versionamiento, procesamiento en tiempo real con Apache Spark, y orquestación con Apache Airflow para la generación automatizada del archivo JSON. Antes de las 7 de la mañana este anteproyecto será presentado ante la AN como plan de implementación, asegurando el cumplimiento de la resolución 0651. La implementación completa de la fase crítica para el punto de venta a GRB está proyectada para finales del año 2026. Muchas gracias por su atención.